los saludamos otra vez, buenas tardes, estamos aquí en esta emisión de Los Días Contados, después del cierre de listas. Qué cosa aburrida el cierre de listas, ¿eh? Siempre lo mismo, no digo los mismos, porque esta es la otra cuestión que hay que decir. Hay un recambio generacional, no hay veteranos en las listas, hay gente que tiene trayectoria y experiencia, pero son todos menores de 50 los candidatos que encabezan, ¿no? Y me iría un poco más abajo todavía en el promedio. Marcos Clery del peronismo, Angelini del macrismo, Esteves Boero Jr. del Frente Progresista o Consenso 2030. La verdad que no sé cómo decirle. La verdad que lo de progresistas, sabiendo que Barrio Nuevo es el candidato en Catamarca, se hace difícil de sostener, ¿eh? Es el que dijo que hay que dejar de afanar al menos por 2 años, ¿no? Ese es el candidato en Catamarca y en Provincia de Buenos Aires su esposa. Pero bueno, Stolbizer, ahora fue. Cribaro, que lleva varias elecciones, joven, pero ya experimentado. Después aparece también el candidato del Nuevo Más, y candidato como Martín Rosúa, que con una lista sobre la hora, vaya a saber con qué suerte y con qué chances, si sigue o no en carrera, y cuál es la perspectiva dentro de Cambiemos. Que paradójicamente, o Vamos por el Cambio, eran los que querían eliminar las primarias, ¿no? Y sin embargo, la mayor cantidad de discusiones primarias está precisamente en esa fuerza política. Lo que ocurre es que el 11 de agosto, más que una primaria para seleccionar candidatos, va a ser una suerte de vuelta previa en la Fórmula 1 o primera vuelta en un sistema electoral. Porque la pregunta es, ¿qué ocurre el lunes siguiente, el lunes 12, si hay una ventaja de un candidato sobre otro de cualquiera de las fuerzas, y no presumo que sea precisamente el gobierno el que quede primero en esa perspectiva, con los mercados, con la continuidad de la economía, con lo que está en marcha ya, hasta el 23 de octubre, que es efectivamente la primera vuelta y ahí va por los puntos, ¿no? Donde efectivamente también puede haber un ganador si hay una distancia que supere los 10, pasando los 40. Y la verdad es que esa situación se hace bastante complicada para un gobierno que sigue exhibiendo números y cifras cada vez más decepcionantes para aquellos que tenían alguna expectativa y cada vez más deplorables para sus propias chances electorales. Están agarrados del verde a 44 que se vende a esta hora, con la posibilidad de seguir patinándose de a miles de millones por semana para sostener esa ficción que no se va a compadecer con tasas del 70% y con inflación del 50% anual, ¿no? Esa es efectivamente una burbuja que en algún momento estallará. Veremos cuándo y cuáles son efectivamente los alcances de esa situación. De entrada, y esto es lo que tenemos para ofrecerle y después de la pausa, porque sobre el cierre o en la segunda mitad del programa vamos a estar hablando con Leo Richardino de las listas, no ya de Santa Fe, donde las cosas son bastante previsibles, sino de lo que puede ocurrir en el resto del país con el armado que se ha hecho a lo largo del fin de semana. Pero le decía, después de la pausa, una situación tangible, verificable, que es la de los inquilinos, ya sea a nivel vivienda, que es lo más delicado, por supuesto, pero también aquellos que quieren arrancar con un emprendimiento, que han debido cerrar sus comercios, que han debido devolver las llaves, tirar para atrás situaciones que ya habían más o menos organizado. El tema de los alquileres, con Ire Roldán de la Concejalía Popular, que vienen haciendo un estudio riguroso desde hace muchos años y que ya teniendo las conclusiones que se han expuesto en el curso de la semana anterior y viendo lo que ocurre, tenemos la certeza de que debe ser el peor momento, ¿no? En todos estos años, incluido el 2001, 2002, aquella crisis y algunos precedentes. Así que los invitamos a quedarse. Tenemos un par de minutos menos todavía de corte comercial. Viene Ire Roldán y la segunda mitad del programa con Leo Richardino. Ya venimos. Bueno, ojo con invertir las vocales, es Nire, no de otro modo, sí, ¿verdad que sí? ¿Y por qué Nire, ya que estamos? Nire es un nombre mapuche, es un árbol de la Patagonia. Si no estoy equivocado, es el Año Nuevo Mapuche. Claro. Búsquenlo en internet, googleenlo. Creo que es el año mapuche, hoy es el Año Nuevo Mapuche. Es un nombre mapuche que, bueno, ¿Mamá o papá eligió y tuvo esa tirada? Mi abuelo, en realidad, Cantalicio Roldán, que era de Godeken, y que era un hombre lector, trabajador, dedicado a la política. Buena Fue historia. Presidente de comuna de Godeken y eligió el nombre Nire, se lo puso a mi viejo. Es Nire, con ñ, pero en aquella época Ya, cuando iba a anotar el registro civil, que anotaba lo que quería, ¿no? Sí, lo que por suerte no me escribió. No al lo revés, dimos vuelta. Claro. Bueno, superada esta pequeña anécdota, que me parece interesante porque la verdad que son esos nombres que uno retiene. El que te conoce no se olvida más. Yo tengo así varios amigos que conozco con nombres exóticos, si querés que sí, o extraños, o no muy comunes, que vos lo tenés
presente, ¿no? Que es para lo que tiene que estar. Eso fue, el nombre me quedó siempre ahí colgado. Porque es Nire, Roldán por ahí uno se equivoca y te puede decir Sánchez, Sáper, pero Nire es Nire, ¿no? Bueno, y Nire y el tema de alquileres es un clásico en la ciudad de Rosario, lamentablemente con un vector cada vez más complicado, y estamos creo que en una instancia, no sé si la palabra dramática no sea malversado, porque todo es tan complicado, que todo es tan dramático, como emblemático o como icónico, son palabras que ya han perdido un poco el sentido, pero la verdad que hoy por hoy el tema del alquiler, de la renta, del inquilino, aunque el propietario ya ha entrado en el problema, ¿eh? Sí, el peor número, hablábamos antes, si era peor o no que el 2001, creo que es un dato tremendo. Pensar sobre un estudio hecho en 1.734 contratos, no son pocos, tomados en toda la ciudad de Rosario, habla de que 558, tuvieron que rescindir el contrato. Un tercio. 2 pueden renovar, 1 no. Parece una cuestión sencilla, pero sobre la totalidad de esos, la mayoría hizo acuerdos de aumento para recontratar, los que pudieron recontratar, superando el 40-45%. Claro, en la renovación de lo que pagaba ahora, la mitad de la paritaria. La mitad de la paritaria y la inflación real. Claro, pero es el 70 en la renovación del contrato, porque son de cada 2 años. Estamos hablando, sumá los 2 años. Claro, realmente tremendo. Un problema terrible. Y de los que tuvieron que, rescindir el contrato, que es dónde están viviendo, en pensiones, están viviendo en las periferias de las ciudades, están viviendo datos terribles, y un dato que habla de una especulación inmobiliaria muy importante, una burbuja inmobiliaria sobre los valores de los inmuebles que pretenden pegar al valor del aumento del dólar los alquileres. Eso es increíble. Y un problema para el dueño, ¿verdad? El dueño, cuando los contratos son entre propietario e inquilino, son las mejores relaciones. La mayoría de ellos tratan de renovar el contrato de alquiler. No le estoy pegando a las inmobiliarias porque es un debate, parece que uno atacara a un sector. No. Es la realidad concreta, son los números, dicen eso. Sabemos que hay preocupación en el sector inmobiliario sobre lo que está pasando. Ya, porque además los inmobiliarios a su vez tienen sus empleados, los empleados alquilan también en muchos casos. Hay un problema severo, y lo que no hay es una política pública muy fuerte destinada al beneficio de los sectores más débiles, en este caso los que alquilan, para que no pase lo que pasa en otros lugares del mundo. Tenemos unas placas nosotros que nos mandaron ustedes para ir ilustrando lo que vamos conversando. Fíjate vos que en Alemania se congelaron los alquileres por 5 años, un dato en Berlín concretamente. En España hay una política muy fuerte en algunos estados destinado claramente a poder garantizar que no siga la especulación inmobiliaria. Ahora, ese es un dato significativo, ¿no? Lo que decía vos, la ausencia de políticas públicas, porque ahí tenemos, ¿no?, los números que vos nos estabas arrimando por las zonas de la ciudad, y la verdad es que son tremendos, porque ya no es únicamente un problema de locales comerciales, ¿no? Y de la zona céntrica, que es donde más se vende o donde más movimiento puede haber. Tenemos porcentajes del 28%, por ejemplo, en la zona norte, de 20% en la noreste. Es decir, hay una situación que se ha generalizado. Ya la placa es suficiente, pero ahí están los números de las 1.734, ¿no? Claro, y habla claramente de hay una expulsión hacia la periferia de muchísima gente. Periferia, ahí está hablando, fíjate vos esos datos, redujeron su calidad de vida la mayoría de las personas, 37%, o la mayor cantidad de ellos, se trasladaron a barrios del 22%, fíjate, 22% se fueron a barrios. Y un tema muy duro, se mudaron a pensiones, a casa de alojamiento 68, sobre 558 contratos. Andá a saber cuántos son en realidad los que hoy están viviendo. Que no lo tenés formalizados. Que nosotros no lo podemos detectar porque no existe un registro de contratos. Esto es una cuestión que, ¿por qué decimos que es importante el registro de contratos de alquileres? Porque tendríamos este dato desde el Estado. Ahora, esa es la pregunta. Porque nosotros nos reunimos con bastante frecuencia, Nire, conversamos a lo largo de mi carrera de periodista, no menos de 20, 25 veces a lo largo de otros tantos años. Sí. ¿Qué más se puede hacer, además de denunciarlo, mostrarlo, exhibirlo, que es el laburo que hacen ustedes, para generar ciertamente una política de Estado? Porque esto, a lo mejor entre un año lo estamos conversando y modificaron un poco los números, pero no la situación de fondo. Lo venimos hablando con distintos funcionarios, con gobernadores. Creemos que hay que crear un servicio público provincial del alquiler. El problema es provincial, tiene que ver con nosotros. Será con Perotti ahora, esto ya está terminado. Hablaremos con Perotti y le diremos claramente que hay que armar un servicio público provincial del alquiler que atienda el problema, tener indicadores, datos, información certera sobre el mercado inmobiliario. Pero además de eso,
política pública. Política pública, ¿qué significa? Un registro de contratos de alquileres, para que no haya abusos en esos contratos de alquiler. Por otro lado, ¿cómo bajamos el precio? Vivienda pública en alquiler. Muchos candidatos tiran el tema. Nosotros allá más, en el 2005 hay una ordenanza municipal que plantea claramente eso. Nosotros le decimos servicio público del alquiler, pero en realidad es que en inmuebles muy claros, lugares fijos, edificios, construido para esa un situación, porcentaje destinado claramente vivienda. vivienda pública en alquiler y controlada por el Estado. Esto en España es así, el 20% en algunas provincias se establece claramente que las controla el Estado. ¿Eso qué hace? Te genera una plaza de inmuebles que se destinan al alquiler, en primer lugar. Que te condiciona además el mercado privado. Claro, baja el precio, establece un mercado del alquiler diferente y hace que el contrato de alquiler sea digno. Este es un tema nacional, que es lo que siempre discutimos. En la ley nacional otra vez estamos peleando por la ley. Se fue Lipovetsky, uno de los suplentes que quedaron. Entre otras cosas por eso a lo mejor, hizo la colimba mucho tiempo para frenarnos la ley de alquileres a nosotros. Ahora resulta que no está más, va a haber que pelear con otro. El mercado inmobiliario pondrá su hombre y vamos a demostrar que no era un político el que lo frenaba, sino que es la corporación inmobiliaria, que se juntan de a montones y que frenan y agudizan la especulación. Esto nos hicieron a nosotros. Vamos a sacar este año o el año que viene una buena ley de alquileres que democratice el mercado del alquiler y que le dé potencia, que además con lo que tienen que hacer las provincias y el municipio, democratice el contrato de alquiler. Nire, gracias por venir. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Cuando volvamos estaremos acá con Leo Richardino para hablar del cierre de listas. Bueno, se está haciendo costumbre. Sí, una sana costumbre, diría yo. Mira qué bien, está contento. A pedido de había la sana costumbre. Era el remate de no me acuerdo qué producto. No sé. Pero era un eslogan bueno ese. Sí, no, está bien. Aparte, si es cierto, mejor todavía, ¿no? Si estoy yo, lo de sano, podemos... Sí, lo de la costumbre, podríamos decir. Bueno, me llaman los médicos. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Cierre de lista o transición? Porque leí ayer al amigo del Puma Aba, que le marca la cancha, que pide la plata que le había dejado en el cajón del escritorio Obey a Wiener. Pero es cierto lo que escribe Aba. No, de lo que escribe Aba es cierto, alguien se lo dijo. Lo que pregunto es si le dijo eso, sabe que además hay 6 hospitales nuevos. Mira, no, por eso lo que a mí me parece que pedí la plata 12 años después. Lo que pasó, Pablo, es que en el medio de es como que Lipsi tuvo una postura, sí, hay tiempo, después vamos a charlar. Y ahí, del otro lado, del lado de Perotti, medio que se empezaron a preocupar y dice, esto no van a ningunear. Dice, entonces le vamos a pedir que no nombren gente excesivamente, que no recarguen el Estado con nombramiento de último momento o de última hora. ¿Y sabes qué? Eso lo escuché como rumor. También le vamos a reclamar los 1.600 millones que le dejó Obey, que a plata de hoy son 24.000 millones de pesos. Claro, es lo mismo que si lo hubiera reclamado Wiener cuando asumió a Obey y a Reutemann, que le devolviera a todos los estatales el 13% que Reutemann le escamoteó del salario. Sí. Se llama continuidad jurídica del Estado, creo, ¿no? Entonces habrá lo que habrá en rentas. Sí. Y si hay alguna cosa rara, cosa que no sugirió nadie, si hay malversación de fondos, políticas espurias, licitaciones arregladas, nada de eso ocurrió en los 12 años de gestión socialista, más allá de la derrota electoral. Ahí sí, vamos a la denuncia con todo. Ahora, pedir que la plata que estaba en la caja... A mí me parece que es un toreo inicial que se va a cortar, Pablo. Sí. Me parece que no vas a ver más nada, no va a haber más nada en los medios de esto. Yo ya hablé con el diputado Rubén Galassi, que anunció, él no es parte hoy del Ejecutivo, pero sí tiene conocimiento, obviamente. Dijo, y el de diciembre se va a la casa, además. Sí. Dice, Lipsi va a dejar los 5.000 millones, ahí me enteré que los aguinaldos de la provincia son 5.000 millones de pesos, va a dejar los 5.000 millones de pesos para aguinaldos y obviamente va a dejar en caja también los sueldos de diciembre que va a tener que pagar el próximo gobernador Omar Perotti. Y también contabilizó, dice, bueno, pero que cuenten también los hospitales, las obras de infraestructura, esa es la lógica de la que estábamos hablando, ruta, ¿no? Que es una cosa bien invertida. Con respecto a los nombramientos, ¿qué es lo que dice el Frente Progresista? Mire, muchachos, no es tan fácil. A nosotros, antes de sospechar siquiera que podíamos perder una elección o demás, nos frenaron 112 nombramientos que tenían que ver con la justicia. Lo frenó la legislatura, Pablo. Bien frenado. Tiene que haber acuerdo. Y se después pueden poner de acuerdo y conversar. Ya está la comisión constituida. Busato Traferri, por el lado del peronismo, Michlik
y no recuerdo quién es el otro de diputados. No, Michel es del peronismo también, porque era asesor de Obey. ¿Se llama igual que el senador? No, el senador Misli. El senador Del Michel. Frente Va Progresista. a negociar del lado del Va a Frente negociar del Progresista. lado del Frente Progresista. Ah, Uno del yo creí Senado que y estaba uno de del otro diputados que se juntan con uno del Senado y uno de diputados del Traferri peronismo. y Busato. Traferri y Busato son los del peronismo. Mirabella creo que va a estar también. Mirabella también va a estar, obviamente, que va a ser el senador nacional reemplazándolo A a Perotti. Perotti los 2 años que quedan. Los hombres más cercanos a Perotti. Y los que van a estar. hablar de números en serio, ¿quién son? Saglione, del lado de la provincia, y... No sé quién. A mí me parece que va a hablar directamente Perotti con Lichi. Sí, me parece que va a estar Saglione. Claro, también, lo que sabe llamó bien. un poco la atención también es esta cuestión. ¿Qué dijo Lichi el fin de semana? Dice, hay tiempo para la transición, no nos apuremos y demás. Ahora, esta misma noche, ya hay una cena con los legisladores de Lichi, electos. ¿Quién? Lichi y los 27. Ah, bueno, está bien. No, pero no es para celebrar las elecciones solamente, es para brindar y decir, el título de la convocatoria es ¿cómo planificamos la oposición? O sea, que para la transición hay tiempo. Ahora la oposición arranca rapidito. Esta noche en el Boulevard Galvez en Santa Fe, en una célebre parrilla, allí hay un asado ¿Sí? largo. Sí. Buen dato ese, ¿eh? No, está publicado, no, Está bien. no son los míos. Qué hay- pérdida de tiempo, porque ahí hay varios ministros, además del Bueno, gobernador. van a y estar todo, varios ¿no? ministros. Van a estar Qué varios. pérdida de tiempo. Lichi y los 27 van a estar. Van a estar todos. Está bien, se juntan en una Sí, comida. No sé si van a ir los 27, mira lo que te digo. ¿Sí? ¿Alguno va a faltar? Yo te adelanto algo. Va a Sí. haber en el socialismo alguna situación conflictiva, no de disputa de liderazgo, porque ahora no le dirán nada, porque se quedaron en Pampilla después de 30 años sin nada. Digo porque la ciudad de Rosario la conduce Hapkin, más allá de que haya el que cuadros. más se queda es Lichi, digamos, ¿no? Que se queda con la Cámara de Diputados. Sí. La sí, conducción sí. de la Cámara. Ahora te digo, no me extrañaría que dirigentes de primera línea del socialismo que no reportan al IFSI Sí. anuncien que no van a votar a Labaña y Urtubey. Punto 1. Eso en el Frente Progresista o lo Sí. que queda de él. Sí, la verdad que no es una de las fórmulas más progresistas que Bien, se no, puede y ubicar. sobre todo si lo tenés a Urtubey que tiene más tierra bueno, que- el ruido es Urtubey. Sí, no, y la pero baña bueno, puede pasar bueno, para como un- acomodar más o menos como un desarrollista. pusieron a Esteve Boero en la lista de diputados nacionales primero, Sí. que bastante tiene, bueno, Sí. Prosapia, el CUN y bueno. demás. Bueno, la renovación, dice. Ahora te digo algo. Sí. En el PRO también va a haber algo. Yo te puedo asegurar que Roy López Molina, no digo que se vaya a ir inmediatamente del partido, que patee el tablero, que ahora hay una elección nacional y por supuesto que le haría daño si él deja que Sí. cambiemos ahora y más, pero está en otra cosa completamente diferente a lo que es la construcción y la metodología de trabajo del PRO en la ciudad de Rosario. Roy también. Esos son los efectos de la derrota. Obviamente. Porque donde no se va nadie, y al contrario, se prenden todo y reaparecen y buscan el carnet y la fotito que tenían de antemano y más en el peronismo. Sí, claro. Ahora en el peronismo hay algunas caras extrañas que están volviendo a circular en la zona, se van a empezar a discutir algunas cuestiones internas. Sin duda. Perotti, a una prudente distancia, incluso del armado de lista, está pensando un armado en el de lista que gobierno. lo puso a más distante todavía. Es que los que participaron de la elección Sí. de provincial se fueron todos. Pablo, los Bonfatti princip- rechazó ser Sí, y se fue. Galassi exacto. se fue, no quiere ni reunirse con No, nadie, no, ni ver a nadie, seguro. que era el otro armador. En Cambiemos, Corral, que tenía el peso de la campaña, Respetó el acuerdo Roy nacional acá y también dijo, en Rosario, se fueron, Sí. se enteraron después por los diarios quiénes eran. Y en el peronismo, Omar Perotti se fue, pero se fue bien, se fue, como ni siquiera dejar el teléfono prendido, También estaba colado, no mandó Pablo, nadie, ¿no? todo. Porque Ahora, quiero decir, los sí, actores de esta el parte tema provincial es son otros, ¿eh? ¿Cuánto duran los acuerdos previos después de un dato contundente como es una elección? Los principales electores del peronismo, Perotti, Bielsa, Zuckerman, no tienen expresión en esa lista, Pablo. ¿No? Está bien, vos me decías, había Es un el acuerdo. peronismo. Vos decías, había un acuerdo Sí, sí. previo. Es y que es la demás. elección presidencial Ahora, donde se polariza en el con la medio boleta de pasaron jefe. cosas, claro. Acá viene la boleta principal con presidente y vice. Exacto. Y salvo que me dicen que no sé qué va a pasar con Rosúa. Si le dejan pegar la boleta a Rosúa para la primaria, no. No, Entonces, tiene que ir a una paso primero con la boleta corta. Bueno. Después se cuela en la lista general. Si llega a entrar Si por llega- proporción. si llega a Lo entrar que por digo es que la proporción. gente va a ir al cuarto oscuro a buscar la boleta de Macri, Del presidente. la boleta de Alberto y Cristina, Sí, sí, sí. la de Del Pla y del Caño y Del Pla y eventualmente la de Baña. Pero es decir, es muy difícil pensar que la En lista de un corte, diputados, sí. con que no piante, es suficiente. Bueno, ese es el criterio que se utilizó en el peronismo para esta lista. Lo que pasa, Pablo, es que los que tienen votos, es difícil que se sometan absolutamente a todos los mandatos. Mira, Bielsa asume como diputada, al día siguiente es la diputada Bielsa, no es la Sí, diputada bueno, de y Cristina que o dice, de Alberto. bueno, ¿y qué dice el kirchnerismo? Precisamente por ese vuelo Exacto, propio, por esa exacto. independencia de criterio y demás,
no sabe si a los 2 días que no hay un bloque de Bielsa que no sea el bloque del Frente para la Victoria, Sí. o del bloque de todos. Sí, decir Bielsa, Entonces, como otro no. ejemplo, ¿no? Zuckerman podría haber estado, Sí. pero no quería ir en un lugar que reconociera que el uno era Marcos Clery, una cuestión casi hasta de cartel. Él dice que no, yo hablé con él, dice que en ningún momento él pensó, ni quiso, ni hizo nada para hacer. No tengo por qué no creerle, Sí. pero digo, aquellos que están reclamando la participación de los que tenían los votos, ¿por qué no están? ¿Por qué no quieren? Sí, algunos. No, yo tengo entendido que María Eugenia Bielsa. No quiso. No. Quería ser es, primera. No es el. Ah, sí, bueno. Ah, bueno, pero dijeron, no, mira, primera va Clery Sí. porque esto lo firmó Perotti. Sí. Perotti firmó un acuerdo en el que se Exacto. bajaban todos los kirchneristas para que él sea el candidato, para derrotarte a vos. Eso es lo que le tienen que decir de verdad. Sí. Y como firmamos eso, tiene que ser Clery el 1. Ahora, vos podés venir de número 2. No quiso. Sí. Lo que quedó claro, Pablo, en todo este proceso es que el kirchnerismo necesitaba a Perotti como el agua y Perotti necesitaba al kirchnerismo. Eso está claro. Funcionó Entonces, de esa manera. ¿qué había que hacer? Bueno. Esa lista. Bueno, Marcos Clery encabezando. terminó con esa lista. Algunos dicen Segunda, que Alejandro podría Bey. haber sido mejor, pero bueno. Que Segunda, Alejandra Obey, cuyo apellido pesa Sí. y es el determinante. Tercero, Germán Martínez. Que es un hombre de extrema confianza de Extrema Agustín confianza Rossi. de Rossi. Cuarta, la candidata de Massa. Macetani, Valeria Macetani. Lo limpiaron a Grandinetti. Grandinetti hizo saber hoy Sí. que no tienen absolutamente más nada que ver con Massa, aunque ya Él no tiene nada que sí, ver con sí, Massa. que para muchos estaba claro, y que menos tiene que ver con Macetani. Absolutamente nada. Grandinetti estuvo afuera de todas estas negociaciones. Bien. Porque él antes negoció con el peronismo provincial. Se cortó solo antes. Cuando Massa Sí, habló con pero él, ya venían los problemas Massa con le dijo Massa, algo, ¿eh? vos ya está, vos ya hiciste lo tuyo. Ya, ahora ya nosotros venían tenemos los otra problemas gente. con Massa. Grandinetti confía en un futuro en un armado provincial propio. Bien, por si Otra alguien cosa. quiere tomar nota, esas son las listas. Ahí las está, 3 ¿eh? principales, la del Frente de Todos, Clery, Obey, Martínez, Macetani, Hoffman, de ATE de Santa Fe, ¿no? El secretario general de ATE. Angelini, Jimena García, que es una militante de Franja Morada, menor de 30 años, de la ciudad de Santa Fe. Núñez, el diputado que va por la reelección. Castells, que es una mujer que es de Carrió. Y Cecilia Arcando. Cecilia Arcando, que era del partido. Así es. Fe. Enrique Esteves, la señora Piedrabuena, del radicalismo de Santa Fe, que es de Corral. Horacio Girardi, el concejal de la ciudad de Rosario. Y después está Barcarolo y Báez, que son de PDP y de El GEN, Sí. me parece, ¿no? Sí. Efectivamente, que con muy pocas chances de entrar más de No, uno. no, si es así que se entra conforma. uno. Recordamos, Santa Fe elige 10 diputados. 10 ¿no? diputados nacionales. 10 diputados nacionales. Pablo, es lo que vos decís, el peso va a estar en la atracción de la fórmula presidencial. Ahora, nosotros decíamos, vos decías, el socialismo, el Frente Progresista, tiene algún ruido. Urtubey no es fácil de digerir. Hoy hablaba con un alto dirigente del Frente Progresista y me decía, mira, ¿sabés lo que pasa? Que los dirigentes políticos de un espacio no somos libres pensadores que un día nos levantamos y decimos, a mí no me gusta. De estar en un partido político, en un espacio político, con militancia, con conducción política, muchas veces requiere, obviamente, esta adhesión a determinadas fórmulas. Bien, Que por voy a allí- hacer una rata. Sí. Piedrabuena, si fuera de Corral, estaría en la lista de Cambiemos. Piedrabuena es del grupo del Neo, creo que se llama. El Neo. Sí, que es la gente de Puyaro, ¿verdad? Puyaro, sí, Maximiliano exactamente. Puyaro. Hago esta Exactamente. salvedad porque entre los radicales... Sí. Dicho sea de paso, es la primera vez en muchos años de que el radicalismo es radicalismo que no hay fórmula que tenga un radical. No hay candidato ni a presidente ni a vice de la Unión Cívica Radical. No, desde el 83 esta parte. Después, cuando sumé la cantidad de diputados, va a ver que son más los radicales que los de los otros Bueno, partidos. viene pasando en las últimas elecciones. Las UTE. Lo cierto, yo extendería esto, Pablo, no está el espacio de centro-izquierda no No, peronista. bueno, yo hablé el De sábado. centro-izquierda no peronista. Yo hablé el sábado No por está ese teléfono, te espacio. cuento, antes de escribir la nota para Rosario 12 Sí. sobre el cierre de lista, hablé por separado con Monteverde, con Delfrade y con Justiniani. Le dije, Sí. muchachos, y nos dormimos. Es decir, nos enfrascamos tanto en la provincia Sí. que nos quedamos sin chance de poder armar algo, que Bueno. podrían haberlo armado Sí. porque tienen los votos suficientes como para meter un diputado. No, bueno, sí, pero tenían que ir con lista corta y sin fórmula, Pablo. Sí, bueno. Es un riesgo. Es un riesgo, pero es un riesgo que me parece valía la pena asumir. Yo coincido con eso. Y la otra es Amalia Granata, 300.000 votos. Pero Amalia Granata fue a verlo a Macri y cuando salió dijo, estoy contenta porque piensa lo mismo que yo con el tema del aborto. Sí. Lo cual es un oxímoron, ¿no? Lo de Sí. pensarlo y Amalia Granata, el aborto y demás. Y Sí. finalmente se fue feliz porque estaba muy bien cuidado el jardín de Olivos. Bueno, está bien. Está bien. Es así. Está bien. 6 diputados provinciales va a Sí, tener Pablo. está muy bien también eso, ¿no? Eso está muy bien, muy bien. Que habla también de la elección que hizo el peronismo en otras categorías, ¿no? Sí, donde la diferencia entre Perotti y el resto es Fue importante. muy importante. Bueno, nos volvemos a ver en la semana. ¿Cómo no? Va a ser un gusto, Pablo. Muy Aquí bien, estaremos. muchas gracias. A ustedes también, les agradecemos. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.